Por tanto, las diferencias o bien se van o bien se reducen mucho. Y esto pasa en ciencias, pasa en matemáticas y pasa en lectura, ¿vale? No es que sea una conclusión. Podemos decir, hombre, esto es de esperar. Bueno, es de esperar, pero hay que hacerlo y hay que demostrarlo. Por último, hemos hecho lo que se llama el análisis regional, para superar una limitación que tiene el análisis anterior. En el análisis anterior suponemos que el efecto de todas estas variables, de la educación de los padres, de la actitud del alumno, etcétera, etcétera, que todas estas variables tienen el mismo efecto en Andalucía que en otras regiones. A lo mejor eso no es verdad, y de hecho cuando hacemos las regresiones comprobamos que eso no es verdad. El efecto que tiene, por ejemplo, la educación de los padres es distinto en Aragón que en Andalucía, es muy distinto. Entonces, lo que hacemos es hacer otra regresión, esta vez por regiones, permitiendo que los parámetros sean diferentes en las diferentes regiones. Y esto nos permite hacer lo que antes decía Nacho, que es distinguir entre qué parte de esa diferencia se debe a que los rendimientos son diferentes en Andalucía o en otras regiones, o a qué parte se debe a que las características de la población es diferente en unas regiones y otras. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos regiones, la A y la B, y en características, en la educación de los padres, tenemos alto y bajo. En la región A tenemos un 40% de padres de educación alta y un 60% de bajo, y en la región B es un 80 y un 20. A la vez, en la región A, las medias que sacan los alumnos son 100 puntos y 60 puntos, los hijos de padres con educación alta sacan 100 puntos, y en la B 120, en la A 60 y en la B 80. La media que sale de aquí es 76, la de la región A, 112 la región B, hay 36 puntos. Entonces ahora nos podemos preguntar, oye, ¿y qué pasaría si en la región A tuviera las características de la región B? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, pues lo que pasaría en ese caso es que se acortarían las diferencias, y nos quedaría lo que son las diferencias procedentes de los diferentes rendimientos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí la diferencia se acortaría en un 44%, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa cuando hacemos este ejercicio y permitimos que los coeficientes varíen entre todas las regiones, y vamos a ver qué porcentaje de esa diferencia se explica, por ejemplo, por qué Andalucía tiene peores características? Voy a pasar directamente aquí. Bien, pues esto es lo que pasa. Aquí tenemos la nota observada. Esto es lo que viene de las primeras diapositivas. Andalucía ahí tiene 479 puntos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la nota predicha en Andalucía con el rendimiento de los estudiantes andaluces si Andalucía tuviera las mismas características sociodemográficas que otras regiones. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Vale? Bueno, pues entonces lo que vemos claramente es que siempre las notas de Andalucía tiran para arriba. ¿Por qué? Porque como Andalucía parte de una composición de dotaciones iniciales peor que el resto de las regiones, lógicamente cuando lo aplicas las características de las otras, Andalucía tiende a subir. Esto es una cosa obvia. Y aquí está el porcentaje en el que explicamos debido a las diferentes, a que las características de Andalucía son diferentes. Tenemos, por ejemplo, aquí, respecto a Cataluña, lo que decimos es que si Andalucía tuviera las características de Cataluña, sacaría 501 puntos frente a los 495 que hay en Cataluña. Uyani, lo siento. Y en el caso del País Vasco, exactamente igual, ¿de acuerdo? En el caso del resto de España, pues es prácticamente lo mismo, Y esto pasa, también con las otras competencias, lectura y matemáticas. O sea, es decir que al meterle a Andalucía las características de otras regiones, guardando los rendimientos de Andalucía, Andalucía tiende a subir. Esto es una cosa bastante obvia. Y aquí lo que tenemos ya es, como hemos conseguido separar el efecto de las características del efecto de los rendimientos, entonces aquí tenemos qué parte de las diferencias entre Andalucía y el resto de las regiones se deben a características y qué parte se debe a rendimiento, y entonces ver, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues lo que vemos es que, por ejemplo, La Rioja tiene un rendimiento en ciencias 30 puntos superior que Andalucía. Es decir, aunque Rioja tuviera las mismas características que Andalucía, seguirían sacando 30 puntos más. Entonces, Rioja está muy bien. Y hay una diferencia, y si vamos aquí abajo,
pues vemos que algo así como casi 20 puntos de la diferencia entre Rioja y Andalucía se debe a que la composición sociodemográfica de La Rioja es mejor. Pero, aun controlando por la composición sociodemográfica, Rioja y Castilla y León están mejor que Andalucía sin ninguna duda. En cambio, por ejemplo, pues el resto de España en rendimiento es prácticamente idéntico y todo se debe prácticamente a diferentes características. Cataluña, ninguna diferencia con Andalucía, todo se debe a distintas características. Y País Vasco, un poco peor que Andalucía, por tanto, la diferencia que hay entre País Vasco y Andalucía podemos decir que básicamente se debe a que las características socioeconómicas, etcétera, del País Vasco son mejores que las de Andalucía. Y esto, pues, esto ya hay más otras diapositivas enseñando básicamente lo mismo. Y la perspectiva que tenemos es casi siempre la misma. Rioja, Castilla y León están muy bien siempre en rendimientos, por mucho que le metas características, siempre sacan mejores notas, y en cambio, pues, el resto de España, Cataluña, País Vasco, fíjate, Asturias, esto es impresionante lo que baja realmente Asturias, pues esos están, las diferencias entre Andalucía y estas regiones se deben más bien a diferente composición de las características de estas regiones. Y bueno, pues esto serían un poco nuestras conclusiones, que gran parte de las diferencias de Andalucía y el resto de regiones se reducen una vez se con todas estas características. Las variables relacionadas con el interés por el estudio, todo esto son muy importantes. Aunque siguen habiendo diferencias no explicadas con otras regiones como Navarra, Rioja, Castilla y León y Galicia. Y bueno, y esto ya es un poco lo que acabo de exponer. Por tanto, resumiendo, bueno, sí, Andalucía está peor que otras regiones, pero posiblemente esta mala prensa, yo diría, ¿no? esta mentalidad un tanto derrotista, pues no tiene por qué, bueno, hay que matizarla. Oiga, aquí estamos peor en otras cosas y, por tanto, como se explicó al principio, pues es de esperar, ¿no? De esperar que el rendimiento educativo medio en PISA pues sea un... Y la ventaja que tiene esto es que, bueno, por esto lo podemos cuantificar, que no solamente hablamos por hablar, sino que más o menos se cuantifica y se ve, pues, de forma cuantitativa a qué se deben estas diferencias. Muy bien, yo si quieres matizo medio minuto, o sea, no matizo, complemento tu posición, porque yo creo que eso que estabas diciendo, donde mejor se ve es aquí. Ajá. O sea, si uno no hace este ejercicio, pues llega a la conclusión de que Andalucía está peor que las 10 regiones españolas que han hecho muestra ampliada, incluso peor que el resto de España. Las barras blancas son todas positivas. Cuando uno compara individuos similares, que es la forma correcta de aprender de los datos de PISA, cuando uno compara dos niños exactamente iguales en dos regiones distintas, pues resulta que Andalucía está peor que Cantabria, Castilla y León, Galicia, Rioja y los navarros que hablan castellano, pero ya está. Y de hecho las diferencias se reducen considerablemente. De 45 puntos, pues solamente 15 se deben a que los alumnos andaluces lo hacen realmente peor comparando alumnos similares que los castellano-leoneses. No lo hacen en 45 puntos peor, lo hacen en 15 puntos menos. Y eso es importante. Obviamente hay que aprender de qué está motivando estos 15 puntos, porque ese es el camino para avanzar. Además de cambiar la estructura socioeconómica de la región, pero eso es otra historia. Pero lo que sí que podemos hacer desde el entorno educativo es mirar qué determina esta barra roja, que no es de 45 puntos, que es de 15 puntos. Avanzando por ahí es por donde podremos mejorar el rendimiento de los alumnos. Y ya está. Muy bien, muchas gracias.